Tu capacidad de aprender siempre estará intacta a la espera de que te decidas por ella. Ella te llevará donde quieras. Se triunfa con lo que se aprende, por eso, aprende para que emprendas. Traemos en cada episodio personas con experiencias para aprender de ellas. Bienvenido a un episodio más de Aprende para que emprenda, el programa de los emprendedores, también de los innovadores y también el programa de los soñadores. El programa en el cual nosotros compartimos experiencia con emprendedores de éxito para aprender de ellos y que sirva de guía y orientación para todo aquel que quiere emprender y todo aquel que ya emprendió, que quiere mejorar tanto su sistema de innovación, calidad y todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial para esos nuevos emprendimientos. El tema de hoy es un tema que está sobre la palestra pública, es un tema que está muy caliente, que es el tema de la propuesta de la reforma fiscal, llamada la propuesta de modernización del sistema financiero del país. Y para eso contamos en este episodio con la participación de nuestro amigo, el licenciado Emiliano Espinal, quien es contador, abogado y también especialista en todos los temas impositivos, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a conversar acerca de qué es la reforma fiscal y cómo impactaría eso al pueblo dominicano. Bienvenido, Espinal. Sí, buenas. Saludos a todos los amables televidentes de este programa. Y nada, estamos aquí prestos a contestar todas las preguntas que se nos haga con respecto a este tema de la que yo digo mal llamada modernización fiscal. Le buscaron un nombre para darle un branding a algo que no es tan moderno, pero realmente ese fue el nombre que se eligió. Y nada, Noel, estoy aquí presto para contestar cualquier tipo de pregunta que tú me puedas hacer al respecto. Sí, a propósito de eso, ¿qué es la reforma fiscal y cómo una reforma como esa impactaría en el pueblo dominicano? Bueno, mira, Noel, la reforma fiscal es algo que, vámonos desde el principio, algo que era un clamor prácticamente de todos los partidos políticos y de toda la sociedad que estaba en proceso de dirección del aparato gubernamental y productivo del país, en vista de los diferentes déficits que tiene nuestro presupuesto y los endeudamientos que se han llevado a cabo y los pagos que hay que hacer. Por consiguiente, es algo que no importa el que ganara la presidencia de la República en las elecciones pasadas, iba a hacer este proceso de reforma fiscal. Ahora bien, que esta reforma fiscal se ha realizado con una serie de situaciones que han dado al traste con el reclamo de muchos sectores, porque en definitiva no cumple con lo que la gente esperaba. Se le llama reforma fiscal, pero si la vemos, vamos a caer en que es una reforma tributaria. Y tú me dirás, ¿cuál es la diferencia entre reforma tributaria y reforma fiscal? Cuando el gobierno dice reforma fiscal, se está refiriendo a que primero planteó, la semanal que da el presidente Abinader, dijo vamos a reducir el gasto fusionando algunos ministerios y todo esto para que se pueda entender que era un proceso de manejar mejor el gasto público. Pero si nos vamos a esto, esas fusiones no es que van a reducir tanto el gasto público. El gasto público ahora mismo está cada día en su misma situación. Cuando tú haces una fusión de, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior y llevarlo al Ministerio de Educación, lo que está haciendo es traspasar de un lado a otro el mismo gasto, porque los funcionarios, la mayoría van a estar ahí. Se puede reducir algunas cosas, pero no todo. Ahora,
¿Por qué digo que es una reforma tributaria y por qué la diferencia? Reforma tributaria es más que todo para recaudar. Y lo que está buscando el gobierno es recaudar 1.220 millones a costa de una serie de situaciones que si se ve el enfoque, el esquema que está planteando el gobierno para dónde van a ir dirigidos estos recursos, en definitiva, cuando dicen 11.000 millones a los ayuntamientos locales, oye, aquí no se cumple con el 10% que dice la ley de darle a los ayuntamientos, mucho menos se va a cumplir porque entre esos recursos, es decir, se está hablando para gastarlo. Y lamentablemente el problema nuestro está en otras índoles. Y si nos vamos a la parte de reforma tributaria, vamos a ver que siempre se va a afectar una sola clase. ¿Y cuál clase es esa? La clase media. En definitiva, la clase media va a ser la más afectada por muchísimos factores que probablemente lo enumeremos en el desarrollo de esta conversación. Mira, a propósito de eso y de modernización, ¿qué considera si era necesario cambiar la figura de lo que es el ITEVI por una figura como es el IVA? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué tú entiendes que debió de plantearse el tema de que sea IVA que se va a llamar y no ITEVI? ¿Por qué? Mira, vamos también a los orígenes. ¿Qué es el ITEVI? El ITEVI es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que nació en el año 1984. Realmente comenzó el 1 de enero de 1984 con un 6%. En ese entonces se le iba a llamar IVA, pero por una serie de situaciones se dejó como ITEVIS. ¿Qué es el ITEVIS? Como dice su nombre, es el impuesto a la transferencia de un bien, es decir, de un bien industrializado. Después, en reformas siguientes, se le agregó el concepto servicio. En esto habían una serie de exenciones, servicios, productos y todo, que no tenían transformaciones y como su nombre lo indicaba, no, entonces caían como exentos. Ahora se va a cambiar a IVA, que es impuesto al valor agregado. ¿Qué es esto? Es prácticamente una ampliación completa de la base, a excepción de 7 productos que la reforma que presentó el Poder Ejecutivo lo nombra fijamente, donde cometieron errores garrafales inclusive, de nombrar 7 productos exclusivos para que sean exentos. Después todo va a estar grabado, pero vamos a grabar cosas que no vamos a tener ni siquiera control para grabarlo. Entonces, también no hay algo que dijéramos coherente. Es decir, cuando el Estado viene y dice, te voy a poner como exento el plátano, entonces deja una familia del plátano como el guineo, como el rulo, que son de la misma familia, que están grabados y el plátano exento. Una barbaridad. Te ponen la yuca como bien exento. Pero de los tubérculos, la yuca es la más dañina de todas. Yo no le veo sentido a qué fue lo que hicieron. Para mí hubo una improvisación total. ¿Qué diferencia hay entre una yuca, una batata, la yuca con la batata, el ñame, la yautía? No le veo sentido. Te ponen el pollo exento, pero entonces la gente nada más va a comer pollo. Entonces, y la res, el cerdo, el chivo, todo eso está grabado. Te ponen una serie de artículos ahí que no tienen sentido dentro de ese proceso. Así que, nada, lo que veo es mucha improvisación dentro de esta. Con ese cambio, pienso que el hecho de hacer ese cambio, estamos hablando de una canasta básica que anda alrededor, según los datos que compartió el Banco Central la semana pasada, que la canasta básica anda por el orden de los 45,000 pesos. Y
me imagino que con un cambio así, con un IVA para la mayoría de esos rubros, que en la actualidad no están todavía gravados, sobre todo lo que es del campo hasta ahora creo que no tiene ningún tipo de gravamen. ¿Qué tipo de implicación a nivel del ciudadano común tendría ese cambio? Mira, eso es un proceso inflacionario enorme. Ahora, lo peor de todo esto, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo tú le vas a poner IVA a la guagüita platanera, por decir algo popular nuestro? ¿Cómo tú le vas a poner IVA a un muchacho vendiendo en un semáforo? Porque aquí eso lo vemos, de muchísimos productos. Es decir, son cosas que realmente debieron consensuarse correctamente. No lanzar esto es todo y nada más está exento estos 7 productos. ¿Cómo tú puedes controlar situaciones donde lo que va a crear es, primero, una gran inflación? Sí, cuando se coloque esto en los supermercados. Y si tú me preguntas a mí, que si yo estoy de acuerdo con que se grabe todo, mira, me pueden fusilar por ahí, pero yo estoy de acuerdo que aquí se grabe todo al 100% todo, pero vamos a ponerlo a una tasa más bajita, vamos a ponerlo a un 10%. Y si nos vamos a la parte política y pudiéramos decir, que la clase pobre se va a afectar. Bueno, pues el Estado Dominicano tiene componentes o organismos que pueden controlar esa situación. Es decir, si usted quiere que una clase pobre adquiera los bienes y servicios o los bienes más baratos, usted tiene un INESPRE, que todos los productos pueden comprarlos la clase pobre y llevársela y colocarla y venderla. Si los medicamentos, la medicina está cara en una farmacia del mercado nacional, pues el Estado tiene una farmacia del pueblo. Pero también te puedo decir en ese mismo orden que teniéndolo a un 10%, es mucho más práctico, se eliminan todas esas exenciones y el Estado puede recuperar más, si el pobre va a pagar menos. Sí, pero imagínate, en el contexto, en ese mismo planteamiento que tú haces, nosotros sabemos que, por ejemplo, una institución como el INESPRE, que ya ha demostrado que no tiene una estructura para ser suficiente a nivel nacional, porque ya se ha aprobado en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, y no ha funcionado correctamente. ¿No cree que es muy arriesgado poner en mano la canasta básica, en manos de una institución que para mí, y los hechos están ahí, no ha funcionado lo suficientemente como para tener la capacidad operativa a nivel nacional? Lo mismo ocurre desde mi punto de vista con los medicamentos. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con los medicamentos a través de la institución del Estado. Está la confiabilidad de esos medicamentos genéricos que se comercializan y tampoco tienen una estructura que puedan paliar esa situación a nivel ya nacional y a nivel de una estructura que pueda llegar a todos los rincones de la República Dominicana. ¿No sería más conveniente que se estableciera, y en eso no quiero responder tu pregunta, sino quisiera saber tu parecer, si no sería mejor que se creen los mecanismos oficiales que sean generales para abaratar el costo de la canasta básica y para proteger los más desposeídos? Porque el problema es que se tiene la idea de que los empresarios son los que tienen que cambiar la situación de los colaboradores en términos de lo que es su poder adquisitivo. Pero nosotros sabemos que por más que el empresariado haga ajuste a los salarios, si no va compensado con otros beneficios a través del Estado Dominicano que se
donde se produzca una educación de calidad y donde se establezca sistemas de salud también de calidad para que lo que paga la gente por esos dos temas, que son dos renglones bastante inflacionarios, que no haya esa brecha como la que hay ahora entre la educación privada y la educación pública, lo mismo con la salud pública y la salud privada, o sea, la brecha es muy grande. Mira, tú me metiste muchas cosas juntas ahí, pero te voy a ir por partes. Primero, los fracasos que ha tenido esas instituciones, o pudiéramos llamar los diferentes tipos de situaciones que se le han dado, te demuestra una vez más que lo quieren politizar. Si eso se maneja en función de gerencia, porque si eso fuera del sector privado funcionaran ambas instituciones. Pero ¿por qué no funcionan? Porque es un asunto político, es un asunto de falta de gerencia. Inmediatamente la gerencia, una gerencia apropiada, tanto del INESPRE como de la farmacia del pueblo, funcionen y la hagan funcionar y se revisen y se auditen y se hagan los trabajos correspondientes a lo que es profesionales calificados para que eso funcione, funcionaría. Y te voy a decir una cosa, ahí se da una buena cadena de distribución. Es decir, ¿dónde va a comprar INESPRE? Al productor. El productor, ¿cómo va a estar protegido? El productor del campo va a estar protegido con sus ventas garantizadas por el Estado Dominicano y va a tener una protección también el fabricante de los medicamentos e inclusive los medicamentos que puedan traer importados pueden tener ahí, yo estoy de acuerdo que puedan tener esos subsidios dentro del mismo Estado para poder dar a esas personas de escasos recursos los medicamentos que conlleven, pero y ponerle diferentes tipos de supermercados. Pero hay quienes van a ir, realmente la clase de menos poder adquisitivo, porque mucha gente no van ahí, no quieren que lo vean entrando de que a ese tipo de negocio. Entonces es un asunto de gerencia. Por otro lado, yo siento que de eso nosotros todavía estamos muy lejos a llegar a un sistema como eso. Y lo que está planteando la reforma fiscal es todo lo contrario, porque por ejemplo hay otro de los puntos de la reforma, el impuesto a la propiedad. El famoso IPI, por ejemplo. Ahí hay tela por donde cortar. Ajá. Entonces, yo quiero saber desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu recomendación para el tema de lo que sería el IPI en la propuesta que ha hecho el gobierno? Mira, lo primero es, con respecto al IPI, es que se quiere bajar el umbral que existe actualmente a partir de cuánto es la exención de vivienda para de ahí en adelante pagar IPI. Oí que no sé quién lo está asesorando o quién le dijo que eso era como él lo dijo. Oí que el ministro de Hacienda dijo, pero no sé qué es lo que dice la gente, porque el IPI en el 2013, la exención era 5 millones. Lo primero es que me está ubicando el IPI en el 2013, es decir, que no hay un proceso inflacionario, no ha existido desde el 2013 hasta la fecha, de acuerdo a su criterio. Sí. Segundo, señor ministro, eran 5 millones para viviendas de manera individual. Es decir, tú tenías 4 viviendas de 4 millones y tú no pagabas. Lo que se hizo con eso fue corregir esa distorsión. Entonces te tenía 4 viviendas, se subió la exención contributiva o la exención para pago, se fue subiendo
por el índice de inflación y ahora está en 9 millones y tanto y usted lo quiere bajar a 5, argumentando que en el 2013, es decir, hace 11 años, eran 5 millones. Entonces, vamos a retroceder a 11 años para hacer eso, y donde en aquella ocasión era para individual, por vivienda. Sí. Ahora es por conjunto. Es decir, si tú tienes 4 viviendas que cuestan 4 millones cada una, son 16, y tú le restas 9. Pero él ahora quiere decir, no, 16 le resta 5, y va a pagar un IPI sobre eso. ¿Qué te quiere decir eso? Que estamos divorciados de lo que es una realidad nacional. Es más, ahí se rompe la parte de moderno. ¿Dónde está la modernización fiscal? No, de hecho yo pienso que es totalmente contraproducente, porque si nosotros vamos a coger datos, por ejemplo, de 11 años hacia atrás, y si tú comparas 11 años atrás, la construcción, el costo de la vivienda se ha multiplicado por más de 3 en esos 11 años. Y cuidado, si me quedo... ¿Dónde está la modernización? Me quedo corto. La otra cosa es que he escuchado por ahí en programas donde están comparándonos, por ejemplo, con Costa Rica. O sea, Costa Rica es un país más pequeño que nosotros, pero es un país totalmente organizado. Y es un país con la misma cantidad de terreno, pero mucho menos densidad. Correcto. Entonces, tú no te puedes comparar con un país que está mucho más avanzado que el tuyo. Entonces, tenemos que como que aterrizar, poner los pies sobre la tierra donde estamos. O sea, nosotros entendemos, fíjate, desde el punto de vista empresarial, nosotros estamos de acuerdo que habría que hacer una reforma. No, pero escúchame, todo el mundo está de acuerdo con una reforma. Pero una reforma real. Una reforma estructural y una reforma, y yo lo dije en muchas oportunidades cuando era presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, pero tiene que ser una propuesta como más humana, donde se tome en cuenta más los derechos adquiridos que tiene la gente ya. Entonces, tiene que haber una reforma que sea integral, que sea transparente, donde se pongan sobre la mesa cuáles son los gastos reales que el país necesita y cuáles son los cambios y la obra que necesita también el país. ¿Cuál es la inversión que se va a hacer en salud? ¿Cuál es la inversión que se va a hacer en educación? Porque son los pilares del desarrollo del país. Nosotros tenemos que comenzar a mejorar, primero como persona y después como país, para poder seguir adelante. Entonces, mira, Noel, es que estamos caminando como al revés. Es decir, donde mayor esfuerzo debe haber es en ir cerrando la brecha de la evasión, de ir cerrando la brecha de los informales, ir cerrando la brecha de la elusión, ir cerrando todas esas brechas, pero con lo que se está haciendo no va a haber ninguna brecha. Por ejemplo, y nos vamos, no sé si es un punto que tú tienes, nos vamos al problema que pasa con la persona física. Desde el año 2015 aquí no se sube la exención contributiva, se mantiene en 416.220 como primer escalón. Te está diciendo, y tú comenzaste diciendo ahorita, que el Banco Central le emitió, y está en la publicación, que la canasta básica está en un 45%, en 45.000 pesos. Y la exención contributiva dice que tú puedes vivir con 34.000. Entonces, ¿dónde es que estamos viviendo y dónde es que vamos a vivir? Es que se contradice una cosa con la otra. Entonces, o sea, una cosa es lo que se está planteando. ¿Cómo es posible que siempre se tiene establecido que la exención contributiva tiene que tener aplicado el índice por inflación? Y desde el 2015 no se ha movido eso. Y de ñapa ahora le están agregando un renglón más.
a todo el que gane más de 200,000 pesos le están agregando un renglón más que a un 27%. Pero lo peor de todo esto es que te están grabando como parte de tus ingresos los ahorros como con un pago a cuenta, a tu declaración, pero te están grabando eso. Entonces, si tú tienes unos chelitos allí ahorrados, tú tienes un dinero ahorrado en un sitio que te están pagando unos intereses y te lo van a sumar porque lo actual, tú pagas un impuesto único y ya, eso no se te computa como parte de tus ingresos porque tienes su impuesto apagado. Pero aquí se te va a sumar todo. Entonces, la gran mayoría va a pasar de los 200,000 y va a meterse a un 27%. Sí. Entonces, es un desastre. Sí. No, entonces, ¿a quién está motivando? A que yo me vaya desincentive el ahorro, me vaya al mercado informal, a colocar mi dinero en un mercado informal que me toma mi riesgo, pero ese es mi riesgo, yo sé dónde lo pongo. O me voy a los fondos de inversiones que me van a pagar mis intereses libres de impuestos. Entonces, esta reforma no fue realmente planificada y estudiada, como ellos dicen, hace 5 años. Y si lo hicieron desde hace 5 años, lamentablemente se quemaron. No pasaron la materia. Así es. Yo escucho ahora mucho quejas de que hay que quitar los incentivos y que los incentivos... Mira, Noel, vamos a entrar a los incentivos, pero se me quedó algo que si no lo digo me van a matar. Okay. Y es la parte del régimen simplificado de tributación, porque estaba hablando de personas físicas. Y el RCT, a lo que más, aquellos que están en el régimen simplificado de tributación, el llamado RCT, que tenían hasta 11 millones, tú podías pertenecer al RCT, ahora te lo van a bajar a 5 millones. Es decir, que la gran mayoría de la gente va a salir del RCT. Tú sabes el grave problema que inclusive tiene el RCT, que yo vengo como persona física de manera individual, estoy hablando del RCT bajo el método de ingreso. Yo vengo, hago un trabajo en tu empresa y tú me pagas un dinero, me hace una retención, se la lleva al Estado Dominicano, se la lleva a la DGI en tu declaración, la retención que tú me hiciste, pero ¿quién pagó ese impuesto? ¿Tú o yo? Lo pagué yo porque tú me lo retuviste a mí, tú lo que fuiste fue un agente de retención. Un agente de retención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago mi declaración a final de año, sucede que queda un saldo a favor porque aplicando la escala y todo esto, pon tú que me sobren 20,000 pesos. Ah, no, en el RCT, como hay el decreto que creó el último reglamento del RCT, dice que esa parte que te sobró ahí no es un crédito para el próximo año. Es decir, que se quedan con lo mío aparte. Entonces, tampoco puede ser así. Eso es así. Volviendo con la pregunta anterior sobre lo que son los incentivos que están satanizados, porque la gente lo ve como en un englomerado y no sabe diferenciar. ¿Cuáles son las principales leyes de incentivo que hay? Y háblanos de alguna de ellas y cuáles estarían siendo impactadas en esta reforma fiscal planteada por el gobierno. Mira, hay muchos incentivos fiscales, pero vámonos a lo que más se han reclamado. Tenemos los incentivos de Confotur, que es el incentivo al desarrollo turístico. El presidente dijo que tenemos una industria turística robusta. No comparto esa opinión de él, porque para yo entender que fuera robusta es que tuviera República Dominicana totalmente desarrollada turísticamente. Aquí tenemos nosotros una región que está desarrollada turísticamente, pero en el sur nuestro, desde San Cristóbal hasta Pedernales, yo no he visto el turismo que realmente exista. Entonces,
si nos vamos al Cibao Central, tú no tienes un Constanza para el turismo de montaña, Constanza, un Jarabacoa, que tenga un desarrollo turístico. Entonces, si eliminamos la ley de Confoturdi de incentivo al desarrollo turístico, entonces lo que le estamos diciendo es, ok, sigan ustedes los del este, que ya ustedes tienen una infraestructura, síganse manteniendo y vamos, porque ustedes son sólidos y los otros, ¿cuál es la demagogia entonces que pueda estar existiendo con vamos a desarrollar a Pedernales? Entonces, si yo quiero hacer una inversión en Pedernales, yo no lo puedo hacer porque yo me quiero amparar en un incentivo para yo poder ir al sur profundo a invertir, pero yo no lo tengo, entonces no invierto. Quiere decir entonces que no es tan perjudicial lo de los incentivos, lo que tienen que focalizarlo correctamente. correctamente. Pero vamos al otro incentivo. Para nadie es un secreto que este país tiene y se creó la ley 189.11 de los fideicomisos y el mercado hipotecario. Se creó el asunto de la figura de la vivienda de bajo costo para paliar el déficit habitacional. Muchos constructores se animaron a construir viviendas de bajo costo, amparado en que iban a tener un subsidio, o no un subsidio, porque se le da al adquiriente, se le reconoce el ITEVI y se le da un bono especial a los que son de primera vivienda. Pero al constructor le daban una facilidad de un pago de un 10% único de impuestos, no se colocaban el 27%. Ah, no, ahora se le dice, no, va al régimen normal, es decir, va a tener que pagar un 27%. Ahora, ¿qué pasa ahí? El constructor, ¿qué me dice? ¿Y qué me han dicho constructores a mí? Ah, no, espérate. Si yo voy a pagar un 27%, entonces yo no me voy a la parte de vivienda de bajo costo. Y yo me voy simplemente a construir y yo voy a vender como quiera, porque aquí se necesitan viviendas. Entonces, el Estado tiene la capacidad de aquellos años del doctor, que todo el mundo sabe cuando uno dice el doctor, ¿cuál era el doctor? Era el doctor Balaguer, que hizo barrios grandes en este país, como Los Jardines, La Caoba, de Honduras, construcciones del Estado. El Estado no está construyendo a ese nivel. Entonces, vamos a cubrir o vamos a dejar que los constructores se vayan al régimen ordinario, no hay ningún problema, pero se olviden de vivienda de bajo costo y se olviden también de lo que iban a recibir esos incentivos, de que no lo van a recibir porque no le van a construir por ahí. Entonces, es un incentivo que se vaya a pique. Pero nos vamos al incentivo de la zona fronteriza. ¿Por qué dañaron ese incentivo? Porque se cualquierizó, es decir, falta de gerencia. Nos vamos a la ley de cine. La ley de cine que ha creado un montón de empleos y todo esto, no se supo manejar ni focalizar correctamente. Ahora están hablando, que en la misma ley de cine hay un fondo para las películas. No es tan sencillo como un fondo. Estudiemos la situación correctamente cómo va antes de emitir un anteproyecto de ley con tantas debilidades. Eso es parte de que la población está reclamando. Sí. ¿Y cómo tú piensas que, por ejemplo, tú sabes que este programa hablamos y está dirigido a emprendedores? ¿Cómo perjudica esta reforma o beneficia a un emprendedor? Y digamos, a un emprendedor que ya comenzó, que ya es más que un microempresario, que ya es un negocio pequeño, digamos. ¿Cómo favorece o cómo desfavorece esta reforma fiscal? Eso depende y te voy a decir de qué depende. Si es un emprendedor micro, este proyecto de ley lo favorece.
Si es un emprendedor macro, es decir, un constructor, como dije ahorita, que se va a definir a construir vivienda de bajo costo, no le favorece porque lo están poniendo a pagar impuestos sobre el régimen ordinario. Ahora, vámonos a la parte del micro, que pudieran ser los más. Esta ley lo favorece porque no va a pagar impuestos en los próximos 3 años, después de su creación. O después de la formalización. Sí, de la formalización realmente. Sí. Después de la formalización, que ya tenga su RNC y todo, no va a pagar impuestos en los primeros 3 años, no va a pagar anticipo, que era parte del clamor y del reclamo. Si es pequeño y mediano, en el pequeño va a tener solamente va a pagar un 40% cada 3 meses, el mediano un 60% cada 3 meses. Después todos los otros van al régimen ordinario normal. Que hay gente que me pregunta, ¿cómo se define si es micro, si es mediano, si es esto? Realmente la misma administración tributaria en sus administraciones locales tiene definidos los contribuyentes por su nivel de operatividad. Sin embargo, la misma ley dice que tiene que estar certificado por el Ministerio de Industria y Comercio para tales fines. O sea, ellos se pondrán de acuerdo. ¿Tú piensas que con todo esto de, por ejemplo, régimen de ventas simple, el simplificado de tributación, es una figura que existe dentro de lo que es el sistema y tiene 2 métodos: método de ingreso y el método de compra. ¿Conviene a un emprendedor ese método? ¿O tendría que hacer porque si es micro no le conviene tener un RCT porque no va a pagar impuestos como quiera. Es decir, que no importa. ¿Y qué serían la característica y las consideraciones que debería de considerar un emprendedor nuevo que se va a formalizar y que tiene su proyecto? Su proyección a largo plazo, ¿cuál sería en términos impositivos, visto desde el punto de vista tuyo? Mira, como te decía, depende del nivel de emprendedor. Si nos vamos a un micro, está lanzándose a un proyecto de desarrollar lo que es su idea, de desarrollar todo lo que ha soñado para poder tener su propia empresa y formalizarse. Yo se lo digo a cualquiera, la DGI no es el monstruo que mucha gente cree, pero si tiene facilidades de esa naturaleza, bueno, pues que lo hagan. Es decir, ¿por qué? Porque eso te permite tú acceder a los créditos bancarios, te permite tener quizás una serie de facultades que te la da la formalización. Y además ya tú comenzando va a tener tus propias proyecciones que te pueden llevar a quizás tener un negocio grande. Y tenemos de ejemplo miles de empresas grandes aquí que en sus inicios nacieron en un garaje como cuando nació la de Steve Jobs. Sí. Y ayer yo estaba en una empresa en la cual narraron cómo comenzaron, cumplieron 35 años en el mercado y ellos realmente comenzaron desde muy micro. Sí. Su proyección la llevaron en base a su calidad de servicio, a su calidad de don de gente, a su calidad de hacer buenos negocios, buenos clientes, buenos suplidores, buena alianza estratégica con los bancos, buena alianza estratégica con las instituciones hasta del mismo Estado,
y han crecido y ya es una empresa bastante estable. De hecho, ese es el deseo que tenemos todos los que somos emprendedores, de hacer ese proceso cíclico de comenzar pequeño, ir dando los pasos medianos y convertirse algún día en una empresa grande, que es el derecho que nosotros exigimos y que pedimos que se den las condiciones en nuestros países para que eso pueda ocurrir, porque hay una parte que tiene que ver mucho con la voluntad política y los incentivos y las motivaciones que se den para este tipo de desarrollo de un emprendimiento. A mí me gustaría ya que tú nos hicieras tus reflexiones finales para nuestros televidentes, que obviamente son emprendedores en su gran mayoría. ¿Cuáles son tus reflexiones finales con relación a la reforma tributaria planteada por el gobierno? Mira, realmente esta es una reforma que si me pediría un consejo al presidente de la República, yo le diría que retire. No quiero que se interprete que yo estoy hablando algo políticamente, estoy hablando algo técnicamente, que se retire ese anteproyecto de ley. Ya se ha oído el clamor de la población y que se siente una mesa de diálogo los diferentes sectores. Yo no sé por qué este gobierno se ha empeñado en someter todo al mismo tiempo. No sé cuál es la prisa, es un gobierno nuevo, quedan 4 años ahí, no hay que salir corriendo. El país no se va a acabar en el 2024. Nosotros tenemos que luchar porque aquí no ocurra un 1984, 82, que hubo la poblada, 84. 84. Que hubo el la gobierno poblada, de Jorge Blanco. Que hubo la poblada. No podemos permitirnos eso. Nosotros tenemos que garantizar la paz. Y la paz solamente se garantiza cuando todos los sectores podamos estar de acuerdo. Consulten a los tributaristas, es decir, a los profesionales de asesoría fiscal que tienen la capacidad de recomendar cosas que en la macroeconomía no se ven, sino en la microeconomía, donde todo el mundo está enfrentado al día a día, al problema que se presenta con cada caso, y te pueden dar idea de lo que pueda resolverse. No nos vayamos a encarecer la canasta básica. Controlemos, caigámosle atrás a los informales, a los evasores. Porque ¿qué es un evasor? Aquel personaje, aquel empresario o negociante o como se le quiera llamar, que te cobra un 18 de ITEVI y no se lo lleva al Estado. Pero el Estado tiene también que controlarlo. Pero, oye, aquí se está buscando un dinero en reforma fiscal, pero sencillo, Noel. Hace un gran tiempo que ya no está, pero lo que hemos visto llover un poquito más, sabemos que aquí existía un diploma que se le ponía a cada colmado, que le llamaban patente, y se pagaba un impuesto por ahí. No quiero enfrentar el colmado, estoy hablando en sentido general. Formalicemos, vamos a darle facilidades a esos 85,000 negocios que están informales. No podemos encarecer la canasta básica. En este anteproyecto de ley se está poniendo el que se grave el transporte terrestre. ¿Tú sabes lo que va a significar gravar el transporte terrestre para todos esos productos del campo y de lo que fuera que lleguen a la ciudad? Eso es terrible. Entonces, no podemos encarecer la canasta básica por un anteproyecto de ley que no tiene sentido en la mayoría de las cosas.
Todavía se puede mejorar, todavía se puede corregir, todavía no tenemos que salir corriendo para hacer la reforma. Yo estoy de acuerdo con la reforma, pero no esa reforma. Gracias, Espinal. Te agradecemos al haber participado con nosotros en este episodio de hoy. Hemos llegado al final, sin antes darte las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sabes que este programa es tuyo y sabes que también eres nuestro asesor financiero, que cuando se traten este tipo de temas y situaciones, pues te agradecemos que venga para despejar algunas dudas para nuestros seguidores de nuestro canal, los cuales le queremos pedir que se suscriban a @NoelUreñaCeballos, aprende para que emprenda. Y también no dejen de buscar mi libro, Si lo puedes soñar, lo puedes emprender, de venta en librería Cuesta, para todos aquellos que quieran conocer mi historia, que es una historia de éxito, donde cuento paso a paso cada una de mis experiencias, tanto profesionales como de intelectuales. Bueno, Noel, yo simplemente te doy las gracias por darme la oportunidad de yo manifestar parte de lo que entiendo debe hacerse. Y mi última recomendación finalmente, señor presidente, retire eso de la Cámara de Diputados y vamos a consensuar todo esto nuevamente. Ojalá que todo salga bien y que podamos llegar a un consenso real para que los que más necesitan no se vean perjudicados, pero que tampoco se siga forzando a nosotros, la clase media, que somos los que somos el sándwich y somos los que estamos pagando las mayores consecuencias. El jamón del sándwich. El jamón del sándwich. O sea que les pedimos a nuestros seguidores que se suscriban a nuestro canal y que le den a la campanita para que se mantengan actualizados. Será hasta el próximo episodio.